Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. Hoy les voy a estar compartiendo un mini tutorial, un video con un proyecto súper corto, súper pequeñito que queda precioso. La verdad es que a mí me encantó tejerlo y el resultado pues súper lindo también. Entonces voy a estar tejiendo con este material, estos dos colores, es 100% algodón. Este viene de un grosor aproximado de 1 milímetro, es bastante delgadito y lo voy a estar tejiendo con este gancho de 2.0 milímetros. Vamos a necesitar también una tijerita y una agujita de lana. Ustedes podrán utilizar cualquier material que ustedes quieran, el que tengan a su alcance, incluso restantes de otros proyectos. Y antes de comenzar me gustaría que si a ti te gustan este tipo de videos, este tipo de proyectos pequeños, me lo dejes saber en los comentarios y no te vayas sin dejarme un like. Para comenzar vamos a hacer un aro deslizado o anillo mágico. Hacemos un giro de esta manera, colocamos allí nuestro gancho, sacamos una lazada y pasamos por allí haciendo una cadenita para asegurar nuestro aro. Ahora vamos a iniciar con 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a contar como el primer punto alto. Ahora vamos a tejer dentro de nuestro aro puntos altos de esta manera hasta que alcancemos un total de 18 puntos altos. Recuerden que las 3 cadenitas de inicio las vamos a contar como un punto alto. Tenemos ya los 18 puntos altos contando las cadenitas, entonces vamos a alar esta colita de hilo hasta cerrar el arito principal y vamos a cerrar esta vuelta tejiendo un punto deslizado, pero vamos a insertar un color nuevo, un segundo color. Entonces nos vamos a ubicar en el primer punto alto acá y vamos a insertar el color haciendo el punto deslizado. Apretamos muy bien acá los dos colores y vamos a hacer en esta vuelta número 2 lo siguiente. Vamos a tejer una cadena que tenemos acá, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Acá está el punto donde insertamos el nuevo color, vamos a saltar el que sigue y en el punto siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Nos va a quedar este arito acá, entonces lo que vamos a hacer es estirar un poco acá esta lazada que tenemos en el gancho y vamos a dar la vuelta a nuestro tejido. Entonces en este arito que se formó acá vamos a tejer puntos altos. Tomamos lazada, colocamos el gancho en ese arito y hacemos un punto alto, estiramos un poco el material hacia acá y continuamos tejiendo puntos altos dentro de ese anillo que formamos con las cadenitas y allí vamos a tejer un total de 14 puntos altos. ¿Ok? Acá yo tengo 3, vamos a continuar hasta tener un total de 14. Muy bien, tenemos acá 14 puntos altos dentro de ese anillito y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a girar nuestro tejido hacia este lado, no podemos irnos por este lado sino así. Vamos a ir acá donde está el punto donde hicimos el punto deslizado, nos vamos al espacio de al lado y allí vamos a hacer un punto deslizado. Fíjense cómo nos va a quedar nuestro tejido. Ahora acá comenzamos la misma secuencia, 5 cadenitas, 1,
2, 3, 4 y 5. Saltamos un punto y en el que sigue colocamos nuestro gancho y hacemos un punto deslizado. Entonces fíjense, acá se formó otro arito de cadenitas. Estiramos un poco esta lazada y volvemos a girar el trabajo para tejer nuevamente 14 puntos altos dentro de este anillo. Bien, ya tenemos acá los 14 puntos altos. Volvemos a girar hacia este lado. Nos vamos al punto siguiente, este que está acá, y hacemos punto deslizado. Fíjense cómo va quedando. Entonces iniciamos nuevamente la misma secuencia: 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, saltamos un punto y en el que sigue hacemos punto deslizado. Entonces volvemos a girar y comenzamos a tejer el grupito de 14 puntos altos en este arito, y así entonces vamos a continuar hasta dar toda la vuelta siguiendo siempre la misma secuencia. Bien, ya di toda la vuelta, miren cómo quedan todos los pétalos de esta linda flor. Entonces acá estoy terminando el último. Vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadenita con la que iniciamos. Acá vamos a agregar una cadenita para asegurar, jalamos y vamos a cortar. Entonces ya tenemos lista la florecita, solo nos queda con una agujita de lana esconder cada una de las hebras que tenemos por acá por la parte de atrás. Entonces ya terminé de esconder todas las hebras. Vean qué linda queda esta florecita con un relieve muy bonito, como 3D. Esta, vean el tamaño que tiene, es bien pequeñita porque utilizamos el gancho de 2.5 milímetros y una lana bastante delgadita. Acá tengo otra, como pueden ver está mucho más grande. Esta la hice con una lana de 2.5 milímetros de grueso y utilicé un gancho de 4 milímetros. Así que dependiendo del material que ustedes utilicen, el grosor de material y gancho, les va a quedar el tamaño de su flor. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer con esta hermosa florecita que acaban de aprender, van a elegir el tipo de material que quieren. Espero les haya gustado este video tutorial. Recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.